pues nos arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. Vamos a dar justamente arranque a nuestra temporada digital con nuestras entrevistas coyunturales en este marco de P&E Live Chats. Y el día de hoy, pues, le quiero dar la más cordial bienvenida a Julia González. Ella es especialista en temas de energía y, pues, recientemente participó justamente en estos foros del Parlamento Abierto que están habiendo en Cámara de Diputados para la discusión de la aprobación de la reforma eléctrica. Y pues aprovechando obviamente que es colaboradora nuestra también, columnista y aporta pues bastante conocimiento dentro de nuestras páginas, pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio, Julia, para que platiquemos un poco de lo que está ocurriendo allá en Cámara de Diputados en esta discusión. Muchas gracias, Raúl. Yo estoy muy emocionada de estar aquí esta mañana y te agradezco mucho que me hayas invitado. No hay de qué, Julia. Y pues platícame, en primera instancia, me gustaría preguntarte justamente cuál es tu análisis sobre este Parlamento. Sé que tú estuviste un día, pero seguramente lo has estado monitoreando un poco. ¿Consideras que es un ejercicio que está funcionando? Y también un poco cuál es tu análisis de lo que se ha estado comentando en estas mesas. Raúl, a mí este ejercicio me ha parecido muy interesante. Yo efectivamente me los he echado todos. El de ayer todavía no he tenido oportunidad de verlo, pero en cuanto pueda lo voy a poner. Escuchar dos posturas que están tan contrastantes, pues sí nos muestra que México está en un momento en el que de verdad hay dos proyectos de nación, ¿no? Y este ejercicio muestra eso y nada más por eso es valioso, ¿no? Porque nos está mostrando dos posturas completamente distintas respecto de un tema que es indispensable para nuestro país. Dicho eso, pues no sé qué decirte respecto al peso que va a tener el ejercicio, porque pues tendremos que ver qué pasa con la iniciativa de reforma presidencial, ¿no? Sería difícil saber si esto va a impactar, realmente va a impactar, sin tener antes el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara Baja y ver si verdaderamente se reflejan las preocupaciones de quienes fuimos y expusimos nuestras preocupaciones, ¿no? Y de quienes hablaron a favor, ¿no? Porque finalmente todos los días hay 3 personas hablando a favor de la reforma y 3 personas hablando en contra. E insisto, es imposible saber cuál va a ser el impacto del Parlamento abierto hasta en tanto no veamos realmente qué sale de este ejercicio, que sin duda alguna es un ejercicio democrático, ¿no? Pero cuál va a ser el peso que se le va a dar, todavía se desconoce. Correcto. Ahora, ese panorama, digo, para la audiencia, ¿hasta cuándo se van a estar llevando a cabo estas mesas? Hasta mediados de febrero. Mediados de febrero, y después la aprobación viene, o bueno, ya las discusiones en el Pleno, me imagino que vendrán en los meses posteriores, ¿no? Pues vale la pena resaltar, Raúl, que el año pasado Morena y el Partido Verde dijeron que iban a posponer la votación de esta iniciativa hasta después del ejercicio de revocación de mandato. El ejercicio de revocación de mandato se cree que va a realizarse en abril, pero todavía no tiene fecha cierta. Pues lo que es cierto es que tendríamos que esperar la votación hasta después de ese ejercicio. Falta ver si efectivamente se cumple lo que anticiparon estos dos partidos o no. Lo que sí hay que tener claro es que el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores cierra el próximo 30 de abril. Ok, correcto, perfecto, para tener ahí en el marco a la audiencia. Y ahora, en materia de tu experiencia, del foro al que tú asististe, ¿qué nos podrías comentar un poco sobre pues la discusión que se llevó a cabo? Como dices, creo que el ejercicio funciona en el sentido de que no solamente llevan o sea, a la parte técnica que esté a favor, sino también a la que esté en contra. O sea, hay una buena juxtaposición de diferentes expertos de ambos lados del espectro. En este sentido, ¿cómo valorarías tu experiencia y pues la jornada de ese día? A mí me pareció una experiencia increíblemente enriquecedora en lo personal. Sí, me quedo con muchos datos que no conocía, ¿no? Por ejemplo, el tema de la industria manufacturera y de los impactos que iba a tener es algo que yo no había escuchado en otro lado y que me parecieron datos súper contundentes. Fue una experiencia muy interesante. También creo que, y esto se lo atribuyo mucho también a los que participamos, si bien las mesas tienen cierta temática y muchos intentamos sí quedarnos dentro de estas temáticas, cada quien lo aborda de la forma que lo entiende.
lo cual me parece perfectamente válido porque es parte de la riqueza de la diversidad, pero muchos panelistas no tocan el tema que se va a discutir en el momento. Y algo que veo que pasa una y otra vez en las mesas y que además me parece natural porque no vas a tener la oportunidad de participar en todas las mesas y a lo mejor no estás participando en la mesa en la que te hubiera gustado participar, pero sí tienes un mensaje que transmitir. Pues eso es lo que también me parece difícil, ¿no? Que no, el tema de discusión no se centra necesariamente en lo que está previsto que se trate el PAN. Correcto. Ahora, entrando ya en los puntos finos para desglosar el tema de la reforma, me gustaría preguntarte también en tu análisis como especialista, es ¿cuáles son los puntos precisamente que hacen sentido y cuáles no? ¿Cuáles son un poco los conflictos o estos temores que están ocurriendo en materia de lo que viene planteado en la reforma? Pues mira, personalmente yo no creo que una reforma constitucional al sector sea necesaria. Yo, en lo personal, creo que la estamos mal llamando reforma eléctrica. Yo pienso que debería ser una reforma energética e incluso incluiría y minera. Entonces, el tema de que la etiquetemos con eléctrica cuando estamos desapareciendo a la CRE y a la CNH me pone nerviosa porque estamos dejando fuera de la discusión a todo el sector hidrocarburos, a pesar de que si esta reforma se aprueba en sus términos, los va a impactar directamente porque ya no va a haber estas contrapartes independientes del hacedor de política. Y lo que es cierto es que una de las mejores prácticas internacionales es dividir al que hace política del que aplica la política. Y estaría desapareciendo toda esta parte de todo el sector energético y eso no se dice lo suficiente o no se está diciendo lo suficientemente alto, lo cual a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque estás dejando a mucha gente sin oportunidad de opinar. Correcto. Ahora, ¿qué panorama ves hacia adelante en términos de cómo está siendo llevada la discusión, un poco quizás el análisis de la opinión pública y también en tu experiencia en lo que va de la administración? ¿Terminará siendo aprobada como está o veremos una versión diluida? Híjole, Raúl, la verdad es que no lo sé. Sí, mi respuesta es no lo sé. A mí me parece, y este fue un dato que di en el Parlamento Abierto y que me gustaría repetir aquí, Correcto. que aprobarla en sus términos podría tener un costo muy alto en el estado, para el Estado mexicano, para ti, para mí, para los pagadores de impuestos aquí en el futuro, ¿no? Concamín estima que son 70,000 millones de dólares los que podría deber México por concepto de arbitrajes de inversión. Y lo que platicamos también en el Parlamento es que este monto representa el 20.5% del gasto anual previsto para este año para México. Eso es muchísimo dinero. Pues mi preocupación de que se aprueben los términos y que efectivamente se revoquen todos los permisos es la deuda que otros. Y por otro lado, de aprobarse en sus términos, también van a haber implicaciones ambientales a la salud y a los derechos humanos, ¿no? Hay muchos compromisos en materia de derechos humanos que se incumplirían si la reforma se aplica exactamente como está. Y mira, Raúl, lo que es verdaderamente preocupante es que los particulares no vamos a poder impugnar esta resolución vía un juicio amparo, por ejemplo, ¿no? Lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que el amparo podría revisar el procedimiento de aprobación de esta reforma, pero no va a poder revisar el contenido. Y pues esto sí nos deja en un momento en el que si la reforma se aprueba así, es una reforma que se va a quedar muchos años, porque no necesariamente se va a alcanzar en un futuro cercano una mayoría para volver a modificar la Constitución. No podemos olvidar que modificar la Constitución requiere 2/3 partes de la Cámara de Diputados, o bueno, los diputados presentes, y 2/3 partes de los senadores presentes al momento de la votación, más 17 legislaturas estatales. Modificar la Constitución, por mucho que oímos que se modifica mucho, no es fácil. Pues si se modifica el sector energético en los términos previstos de la iniciativa, esto va a tener un impacto muy importante por muchos años. No es que dentro de poco tiempo, si resulta que no funciona, rápidamente vamos a poder modificar la Constitución, ¿no? Entonces yo esperaría, o a mí me gustaría, que no se modificara la Constitución y que siguiéramos realizando
cambios legislativos. Yo entiendo perfectamente que el objetivo de modificar de la Constitución es que incluso en el derecho nacional, las modificaciones que se han hecho, tanto a la ley de hidrocarburos como a la ley de la industria eléctrica, como a todo este entramado jurídico que va abajo, no se ha considerado constitucional por nuestros jueces. Y esto es algo que sí nos debería de llamar la atención a todos, porque tiene un impacto en nuestros derechos humanos. Los jueces han dicho una y otra vez que las modificaciones a la ley de la industria eléctrica y las modificaciones a la ley de hidrocarburos pueden impactar distintos derechos, incluidos el derecho a la salud y al medio ambiente sano. Y aún así, yo no veo que los ciudadanos estemos conscientes de estos posibles impactos negativos y estemos intentando defender estos derechos que son claves. Perfecto. Ahora, me gustaría preguntarte, y como, más que preguntarte, sino como cierre justamente de nuestra conversación, entonces, en este sentido y englobando, es una reforma que al final del día impactará, y es una reforma también, digamos, de largo plazo. En este sentido, ¿cuál sería un poco tu llamado, tanto que ya lo mencionabas un poco, tanto a la audiencia, en el sentido de saber qué implicaciones tiene para ellos como consumidores y como pues ahora sí que habitantes del país, y por otra parte el mensaje a los legisladores, ¿no? En este sentido de cómo se está llevando a cabo la discusión y cómo deberían de tomar Ok, no su hay ningún voto. problema, Dani, no te preocupes, nada más. Bueno, a mí me gustaría cerrar transmitiendo este mensaje. La normatividad de cualquier estado debe buscar el bienestar de todas las personas que están en el país, sean o no ciudadanos de este país. Yo quisiera invitar a la audiencia a la reflexión respecto de si una reforma de esta naturaleza nos va a beneficiar en el sentido de que nos va a dar mejores condiciones de salud, nos va a dar un acceso a un medio ambiente que se mantenga sano, a que se mitiguen los efectos del cambio climático, a que se detenga el aumento de temperaturas que ya está ocurriendo en nuestro país y va como consumidores a disminuir el precio de la energía, o si es una reforma que va a tener como efecto y además va a pesarnos en los bolsillos, no solamente porque es probable que a la larga aumenten los precios de la electricidad, sino también porque derivado de los compromisos internacionales que México adquirió, es posible que todos terminemos pagando el costo de cancelar estos permisos de generación eléctrica. Muchas gracias. No, y te agradezco a ti y a toda la audiencia que también nos acompaña. Pues nada más que agregar en este sentido. La discusión sigue. Estaremos obviamente viendo cómo va evolucionando estos foros del Parlamento Abierto. Ya vimos un poco cómo se llevan a cabo, también la confrontación de ideas que hay, que al final del día es un ejercicio que se agradece, pero finalmente pues hay que analizar todas las partes y pues eso sin duda se hizo. Muchísimas gracias, Julia, por acompañarnos, a toda nuestra audiencia, y nos estamos viendo en otra edición de nuestras entrevistas para P&E Live Chats.